Hola, muy buen día. En este video vengo a explicarles acerca de la máquina CNC Leadwell V20i. Mi nombre es Jonathan Steve Martínez Ávila, de la Universidad de San Buenaventura, de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica, para el curso de partes de máquinas. En el video de hoy explicaremos básicamente qué es una máquina CNC, algunas de sus especificaciones técnicas, tipos de energía usados, llegar a descripción de mecanismos, miembros, piezas, transformaciones de movimientos, tipos de uniones, elementos estructurales, elementos de unión, elementos para la transmisión de rotaciones, asimismo para la transmisión de movimientos. Todo esto con el fin de explicar el concepto de máquina a través de este ejemplo. Empecemos por qué es una CNC. El control numérico computarizado es el uso de una computadora para controlar y monitorear los movimientos de una máquina herramienta. Entre esas máquinas herramientas, tanto estáticas como portátiles, podemos mencionar fresadoras, tornos, rectificadoras, máquinas de corte por láser, por chorro de agua o por electroerosión, estampadoras, prensas, brazos robotizados y entre otros. Una máquina CNC, por lo tanto, consiste en 6 elementos principales: un dispositivo de entrada, una unidad de control, una máquina herramienta, sistemas de accionamiento, dispositivos de realimentación, obviamente solo en sistemas con servomotores, en este caso como lo es esta máquina, y un monitor para identificar su estado. Un cuadro comparativo rápido: una máquina herramienta convencional y una máquina herramienta CNC. En una máquina herramienta convencional, un operario puede manejar una sola máquina, mientras que en una CNC un operario puede manejar varias máquinas. Mencionemos las ventajas para no detenernos aquí. No es necesario consultar apenas el plano, el programa tiene todo el control de los parámetros de corte, posibilidad de realizar prácticamente cualquier mecanizado, mientras que en ventajas una convencional tiene bajo costo de maquinaria y posibilidad de manejar pequeños volúmenes de producción. Un diagrama de bloques para una máquina CNC. Por lo tanto, aquí tenemos un dispositivo de entrada. Este va a través de un programa CNC, va a un controlador, el cual tiene una unidad de procesamiento de datos y una unidad de circuito cerrado. Este se dirige mediante códigos G y códigos M, mediante códigos G a un sistema de accionamiento y mediante códigos M a una máquina herramienta. Expliquemos rápidamente qué son los códigos G y M. Los códigos M describen funciones misceláneas que se requieren para el mecanizado de la pieza. Ejemplo: arranque y detención del usillo, cambio de herramienta, refrigerante, detención del programa. Los códigos G describen las funciones de movimiento de la máquina. Ejemplo: los movimientos rápidos, avances radiales, pausas y ciclos. Continuando con el diagrama, sabemos que la máquina herramienta nos va a un dispositivo de realimentación o el feedback, y este mismo nos da posición y velocidad, y esto nos lleva a un circuito cerrado. Continuemos. Ahora para las especificaciones de la máquina como tal. Fabricante es Leadwell. Las dimensiones del equipo de frente son 1851, de altura 2520, 2086 de profundidad y un peso alrededor de 3000 kilogramos. Todo esto, como se puede ver en esta imagen. Aquí vemos un plano de las dimensiones generales de la máquina. Aquí vemos características eléctricas, por lo tanto vemos que la potencia de 20 kilowatts, el voltaje de 440 voltios, es trifásica, el amperaje manejado son 45,45, la frecuencia 60 Hz. Obviamente cabe aclarar que trae aislamientos en sus cables. Ahora empecemos por lo que son por lo que es la sección de partes eléctricas. Para este caso vamos a hacer una breve descripción de sus partes, pudiendo señalar aquí lo que es lo que son miembros, piezas y entre otros. Podemos clasificarlos también en partes estructurales, también en partes de unión, algunas rígidas permanentes y otras rígidas desmontables. Bueno, en este caso podemos ver que para el número 1 tenemos un
tornillo de unión por par inferior lineal debido a un movimiento helicoidal. Para la parte 2 tenemos un segundo. Un wiring box. Para la parte 3 un control eléctrico de gabinete. Para la parte 4 un wiring box también, una cubierta en la parte 5. Como podemos ver en este caso, estos serían elementos estructurales, los cuales nos dan parte para que se puedan ahí unir otras piezas y hacer función de soporte. Por lo mismo vamos a seguir en la parte 8, el seguro de la puerta. En la parte 9 de nuevo tenemos un tornillo. Para este caso lo mismo, tenemos uniones de par inferior. En la parte 10 tenemos un control eléctrico de la puerta. 11 una máquina refrigerante por aire. 12 una placa de identificación del enclavamiento de la puerta. Continuando por este lado. La 16 tenemos un soporte de interruptor de encendido. En la 18 una placa de fijación del controlador. Bueno, nos detenemos en esta parte, continuemos. Aquí podemos ver un poco las especificaciones técnicas. Aquí vemos el recorrido en X, en Y y en Z, lo cual les vamos a ir explicando a medida del video cómo se mueve la máquina o cómo permite ese movimiento mediante sus dichos mecanismos. Partes principales. Tenemos la 1, unidad de columna, 2, cabezal de acción del husillo, 3, husillo, 4, mesa, 5, bancada, 6, bases, 7, cinta transportadora de rollo doble, 8, una chapa metálica de acercamiento y protección, 9, panel de control y programación, 10, eje de transmisión, 11, caja de poder, 12, tanque de almacenamiento de refrigerante. Aquí podemos ver un poco más de las partes generales de la CNC, para lo cual entonces vamos a hacer una breve explicación de estas partes. Tenemos en este caso 1, cubierta de la parte de atrás izquierda. 2, una splashboard. 3, lo mismo, una cubierta de la parte de atrás izquierda. Un pushing plate, una ventana y una puerta del frente en la parte 5. 6, otro pushing plate. 8, lo mismo. Una cubierta, perdón. 8 es una cubierta del lado derecho. 12, una luz de trabajo. 13, una manija de la puerta. 15, otra cubierta. Estas son partes estructurales, como ya podemos ver. Pero entonces, para poder definir lo que es la parte de mecanismos, vamos a irnos directamente. Esa parte de gabinete de operaciones la vamos a dar aquí para que lo observen con su dicha lista de partes aquí. Bueno, vamos a explicar lo que son los ejes. La máquina posee 4 ejes, un movimiento en X, otro en Y y otro en Z. Estos movimientos son dados mediante mecanismos, los cuales están compuestos de unos tornillos sin fin de bolas, pero el cuarto eje nos genera un movimiento rotacional para poder montar la pieza ahí y hacerle dicho maquinado o retirado de viruta de material mediante este movimiento. Esto para piezas complejas, entre otros. Ahora vámonos a la parte de los ejes de transmisión. Vamos a empezar por el eje X. Aquí sí nos vamos a enfocar un poco.
para lo cual tenemos en el eje, entonces para la parte 1 tenemos un tornillo igual de 20 milímetros, una cubierta, un final de un rodamiento, 4 otro tornillo, 5 un lavador, 6 un bracket, 7 un rubber stopper, 8 y 9 otros tornillos para unión, 11 una cubierta, 12 otro tornillo, 13 una cubierta, para lo cual vamos a irnos al 18, que es una parte de lubricación, sección de lubricación. Listo. Y aquí podemos ver la lista de partes para que se quieren ver con detalle. Lo mismo para el eje Y. Entonces aquí podemos ver específicamente, vámonos a definir lo que son. Entonces aquí tenemos un eje, perdón, un rodamiento de bolas para la sección, la parte 1, 2 un tornillo, 4 otro tornillo, para lo que vamos a ver un eje de transmisión para el número 8, 13 un rodamiento, el 16 el motor, que sería en este caso los servos, y aquí vamos a la lista de partes del eje Y. El eje Z lo mismo, es una descripción, vámonos a mirar el 17, pues que es el servo motor, que en este caso es el que nos transfiere el movimiento giratorio a giratorio, para lo cual vemos nuestro sistema de transferencia de movimiento, cada uno de la lista de partes. Y ahora vámonos a lo que es el diagrama de bloques para la máquina. En este caso tenemos 5 entradas, de los cuales la 1 a la 4 son entradas eléctricas, los cuales nos van a representar los movimientos en los 4 ejes. El 5 es una entrada neumática, para lo cual mecanismos de acción o salidas tenemos 1 y 2, los cuales vamos a explicar aquí en esta tabla. Y de todo esto lo engloba un sistema de regulación y control. En este caso entonces tenemos de la entrada 1 a la 4, como decíamos, de tipo eléctrica, los mecanismos de transmisión, lo cual los operadores mecánicos corresponden a un servomotor, tornillos sin fin de bolas, acople de forma, rodamientos y ejes de transmisión. Sus salidas son movimientos y desprendimientos de material en los ejes X, Y, Z y el cuarto eje. Para la entrada neumática tenemos que nos corresponde al operador mecánico, al magazine de herramientas, las válvulas, línea de difusión, boquillas de aire. Las salidas o fines de estas son abrir pinzas, cambios de herramientas, limpiezas, lubricación. Regulación y control nos corresponde a los sistemas eléctricos, manuales, lógicos, de lubricación y refrigeración. Los sensores tenemos de posición, velocidad, presión y nivel de aceite, los cuales se comportan como vemos en este diagrama de bloque. Y muchas gracias por su atención prestada. Mi nombre es Jonathan. Que tengan un buen día.